Hola, ¿qué tal? Bienvenidos y bienvenidas aquí con Javier Orgaz. Bueno, señoras y señores, esta es la botella. Por supuesto, aprovecho y hago la miniatura ya. ¡Ting! Y por... claro, como es un segundo, una fracción de segundo, hago la miniatura, pues, ¡pum! Y ya está. Bueno, que tengo que ir rápido porque esta camisa, cuando te pones a sudar como un chino o como un pollo, empieza a marcarse sudor por todos lados y no. A ver, a lo que voy. Garanat, Bulgari, las gemas, señoras y señores, botella pues al uso, goce y disfrute de las gemas con un atomizador que es un espectáculo, que además se queda un montonazo en suspensión la partícula, es un encanto. Venga, vamos, que nos vamos a la ducha. No, nos vamos de guateque por ahí. Bien, una fragancia que además tengo que decir que es más femenina que masculina. ¿Por qué? Pues porque lleva rosa a degüello. O sea, como notas declaradas dentro de Garanat tenemos la rosa de Damasco y rosa tal cual, rosa ordinaris, y luego por supuesto con un fondo de incienso. ¿A qué la podría equiparar yo? Pues la podría equiparar, para que la podáis entender si estáis más o menos metidos dentro del tema nicho y sin ser iguales tampoco, pero sí teniendo ese volumen de rosa tan brutal que tienen, es efectivamente con Atomic Rose de Initio, ¿vale? Porque si menciono también la que tiene Ramón Monegal, pues ahí nos vamos a perder un poco más porque la gente puede que no la conozca tanto. Pero Atomic Rose sí. Bueno, desempeño, más que nada, vais a tener pues 2 metros de estela, 2 metros de proyección, sí, durante unas 2 horicas, que luego se va a ir retrayendo y se va a quedar plenamente perceptible a eso de 1 metro, 50 centímetros, todo el tiempo zumbando, es muy bestia parda. Y hay que echarle un par de narices si eres hombre para ponértela, porque es súper femenina, ¿vale? Por el tema de la rosa. Esto en Oriente Medio, como he explicado otras veces, es masculino porque la rosa la utilizan mucho los hombres allá y nadie les mira raro. Pero aquí, como te atices algo con rosa, la has liado. Y todo el mundo te pone un género al cual no perteneces. O sí, depende. Bueno, en cualquier caso, ya sabemos lo que tenemos aquí con respecto a esta Garanat, que no sé si lo estoy diciendo bien o mal, pero bueno, da igual, ya sabéis que yo soy así, pronuncio como quiero, como Dios me da a entender. Bueno, evolución en rosa, ¿qué queréis que os diga? Aquí sí que podemos notar ligero toque cítrico en la salida, pero es que automáticamente es hacer... Venga, vamos a darle. Así... y ya es rosa. Ya sale la rosa. No hay mucho más. Es una rosa verde. Está acompañado también de geraniol, porque además se nota, porque tanto matiz anrosuno o de rosa, vamos a decirlo así, que si no luego el traductor se me vuelve muy loco con mis términos murcianos inventados. Tendría que tener más matices. Entonces, dentro de la salida sí que está acompañada y acompasada de cítricos, pero efectivamente la rosa no se queda solamente en lo que sería una rosa sacada de extractos normal Bulgaris y luego la rosa de Damasco ahí con todo su empaque porque lleva el nombre de Damasco. No, entonces el otro será rosa de Gras, claro. Entonces, y claro, es que es así. Entonces, para ir metiéndole más matices, efectivamente sí que hace un desempeño y una transición entre flor más verde, algo más empolvado, más de maquillaje, y va haciendo todos esos juegos hasta que al final nos lleva de la mano de lo que sería el incienso. Pero el incienso no es un incienso quemado, es un incienso fresco. Es de tener la matica del incienso, pasarle la mano y notar que se te queda todo impregnado. Pero no es el humo. Aquí no tenemos humo. En esta fragancia no hay humo. Quien diga que hay humo, miente como un bellaco, porque esta fragancia no tiene nada de humo. Ese incienso se nota. Porque el incienso ya de por sí lo estás oliendo y dices, uy, huele como a humo, pero no está quemado, no lo tienes achicharrado y no tienes ahí el ambiente cargado de humo. Aquí el protagonista, o las protagonistas son las rosas. Punto pelota, no hay que darle más vueltas, ¿eh? Concentración que estoy presentando de las gemas, normalmente, que yo sepa, sí, tendría que mirar ahora todas las que tengo, pero son concentración eau de parfum, ¿de acuerdo? Entonces también eso por ahí. Halagos, pues va a llamar la atención.
pero porque no es un aroma que las chicas identifiquen, estoy hablando desde el punto de vista heterosexual, no es una fragancia que las chicas interpreten como algo masculino, con lo cual te van a preguntar, uy, ¿qué llevas? Y algunas te van a preguntar, uy, ¿qué llevas? De una forma maligna, que lo sepáis, tenedlo muy claro, que si os van a preguntar, uy, ¿qué llevas? Va a ser la mayoría de las veces maligno, ay, pues huele muy bien, y se van a quedar así como diciendo, ¿será? Y yo, pues sí, ¿qué pasa? ¿Algún problema, chiquitina? Entonces, esas cositas hay que tenerlas en cuenta también. Vale, pues es que en el desempeño, en el desarrollo, maderas, a lo mejor, quizás, según cómo, cuándo, dónde, por qué, en el fondo, cuando ya está el secado muy hecho, podéis tener ciertos matices amaderados. Pero esto es un trayazo total y absoluto de rosa, ¿vale? Con los matices del incienso. Endulza al final y además, aunque no venga declarado, efectivamente sí que entiendo que puede llevar tonka o vainilla. Me inclino más hacia la vainilla en el tramo final, endulzando la composición y haciéndola más llevadera cuando se produce el secado. Pero como los señores de Bulgari tampoco dan muchas explicaciones con respecto a las notas, más vale estarse quieto y callado. En una chica, cuando sea, como sea y lo que sea, sin problemas. En un chico es una fragancia plenamente nocturna. Yo no invitaría a un hombre a ponerse este tipo de aroma por la mañana o por la tarde. Creo que si se lo pone va a encontrar un punto de seducción mucho más alto por la noche. Es una fragancia que además entiendo más de invierno por la alta concentración que lleva, altísima concentración que lleva en rosa, con lo cual creo que por la noche es donde está el momento justo adecuado para ponérselo. Momentos especiales, pues bodas, bautizos, comuniones, bodas por la noche, por la tarde, ¿de acuerdo? Y siempre como invitado, nunca como el sufridor, el sufriente que se va a casar, no. Como invitado, sí, boda de tarde, noche. Por las mañanas, actos de mañana de bodas, bautizos, o sea, me refiero a bautizos y comuniones, nos olvidamos también. Demasiado ímpetu, demasiada potencia para actos que deben de ser un poco más o entendidos como actos cándidos, como puede ser un bautizo o una comunión. Me meto en las 3 Bs. Boda, bautizo, bueno, en la BBC. Me meto en la BBC, boda, bautizo, comunión, BBC. Entonces, ojo, cuidado con esto, porque tiene mucho empaque. Y la verdad es que puede llegar un punto en que la rosa te pueda dar dolor de cabeza porque tiene demasiado punch, ¿vale? Estas cosas me gusta decirlas también. Dentro de todo esto, de verdad, un auténtico amor, una pasada, pero deliciosa. Y es una rosa también que no he dicho, que debería decirlo, que está completamente pulverulenta. Aparte tienes los matices verdes de la salida, pero luego ya cuando tenemos el secado y está jugando con el incienso, se vuelve súper pulverulenta. Es de estas que tienes en el jardín, que rojas perdidas, que además no necesitas ni acercarte a olerlas porque te está llegando todo el aroma. Pues eso es lo que tenemos aquí en Garanat. Esa sensación pulverulenta de rosa que embriaga la tenemos. Por eso digo que mucho ojo, mucho cuidado el hombre cuando la vista, porque si la tiene que poner, pero se la ponga por la noche. O también como truco, que esto no lo he explicado nunca y debería de haberlo hecho. Ni siquiera o ni tan siquiera os echéis vosotros en piel. Lo que tenéis que hacer en todo caso es cogerla y atomizar encima de la ropa por la noche antes de ponérosla. Me refiero por la noche antes de ponerosla al día siguiente. Si la tenéis que utilizar de mañana, no la utilicéis de mañana porque la llevéis en piel. La utilicéis de mañana porque la lleváis en la ropa, ¿vale? Porque se va a quedar mucho más tenue y no va a ser tan impactante el aroma. Esto también son pequeños trucos que hay que saber. Sí, que mola mucho echárselo en piel, sí, pero yo creo que algo tan sumamente potente está bien utilizarlo o poniéndolo unas horas antes en ropa, sin aplicártelo tú en piel. En piel, si quieres llevar algún tipo de aroma de rosa, evidentemente no haciendo layering, por favor. Con estas cosas el layering con productos que superan los 300 euros, como que no. Entonces, quien pueda que lo haga, pero me parece absurdo. Creo que las fragancias ya hay que disfrutarlas como vienen y como son,
cuando ya te cuestan a partir de ciertos dineros, es decir, a partir de 20 euros, que ya es caro. Los inventos y los experimentos con cosas baraticas, porque con cosas caras pocos experimentos hay que hacer. Entonces, con el dinero no se juega, señoras y señores. Y es una falta de respeto para el creador que ha hecho estas cosas, lo tengo muy claro. Yo soy muy purista en esto, ya lo sabéis. Pulverizar en la ropa horas o el día antes de usarla, ¿vale? Horas o el día antes. Y a presto, en piel, pues os dais un body mist, os podéis dar una crema hidratante que tenga aroma a rosa y con eso lleváis más que suficiente. Estáis sobradísimos. Hablo de el hombre. La mujer no tiene problemas, pero nosotros con este tipo de fragancias tan sumamente femeninas en concepto occidental, hay que andarse con mucho ojo. Señoras y señores, que me despido ya. Muchísimas gracias a todos por estar aquí y nos vemos enseguida, pero antes me despido diciendo una cosa en alemán muy bonita. Si esto ya lo sabéis, pasaros por www.javierorgaz.com. Nos vemos ya. Auf Wiedersehen.